Quería informaros de que el webinar de hoy va a tratar sobre la sincronización de canales en torno fresa. Como un poco el nombre indica, las operaciones que vamos a tratar van a ser de fresado en el torno, desbaste equilibrado y MCOs, que es Machine Control Operations, es decir, operaciones de control de máquina. Soy Ana Martín y está conmigo Igor Ortego, de SmartPM. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Así es. Hoy, con algunas incidencias, vamos a hacer la primera parte de una serie de webinars. Esperamos poder hacerlo en dos, en los cuales vamos a tratar los aspectos más importantes del trabajo con un torno fresa avanzado. Vamos a empezar viendo algunas operaciones que se pueden hacer en un torno fresa. Vamos a hacer MCOs, vamos a ver cómo sería una sincronización de canales, aunque esto más lo realizaremos en la siguiente parte. Cuáles son los botones, dónde está la ventana que nos va a permitir hacer esta sincronización, en qué consiste, cuáles son las limitaciones que puede haber, limitaciones que nos imponen en todo caso la máquina. Sí, una cosilla antes de comenzar, recordaros que todas las preguntas que tenéis podéis lanzarlas a través del panel de GoToWebinar. Y cuando vayamos terminando y quede un poco de tiempo, iremos al panel a comprobar todas esas preguntas e intentar dar la mejor solución posible. Así que nada, con esto ya sí que comenzamos, Igor. Gracias, Ana. Bien, lo primero que tenemos que ver es un torno fresa. Un torno fresa, a diferencia va más allá de lo que sería un torno con herramienta motorizada. En este caso, nosotros lo que vamos a utilizar es un torno que puede tener dos cabezales más un contrapunto. Podríamos incluso hablar de máquinas que tienen más de dos cabezales, aunque estaríamos entrando en tornos tipo suizo. También vamos a trabajar con máquinas que pueden tener dos o tres torretas. Si fuésemos más allá, también estaríamos en el caso de los tornos tipo suizo, que trataremos en otros webinars en el futuro. Estas torretas pueden ser normales o pueden ser usillos, como si fuese un centro de mecanizado. En la imagen anterior veíamos una que tenía dos cabezales y dos torretas. En este caso lo que tenemos es un torno fresa en el cual tenemos tres torretas, donde tenemos diferentes herramientas y tenemos dos cabezales, uno en la izquierda y otro en la derecha. ¿Qué no? ¿Se escucha? ¿No? El resto se oye. Sigo. Vale, perdón por la interrupción. Como iba diciendo, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un torno fresa en el cual tenemos tres torretas y tenemos dos cabezales. Estas máquinas, como vemos, se van siendo cada vez más complejas. ¿Cuál es la forma de organizarlo? Se organizan a través de los canales. Es una forma de organizar la máquina, de decir cuál va a ser una torreta que va a trabajar junto con uno de los usillos, y en ese canal, en esa submáquina, en esa parte, lo que estamos haciendo son unas operaciones. También podemos hacer otras operaciones utilizando todo el potencial de la máquina con otras torretas o en otros cabezales o otras torretas en el mismo cabezal. Hay muchas formas de organizar el trabajo, puesto que estas máquinas, si por algo quieren caracterizarse, es por ser muy versátiles. Vamos a ver a lo largo del webinar algunos ejemplos de cómo podríamos organizar este trabajo. Las características principales de SolidCAM para trabajar con este tipo de máquinas son que, en primer lugar, la definición de máquina admite un número ilimitado de procesos de mecanizado simultáneos, de canales. Y además se pueden sincronizar de forma sencilla y segura. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no estamos limitados a que la máquina tenga dos cabezales y dos torretas o un número limitado de opciones, sino que podríamos trabajar con máquinas que tuviesen un número ilimitado de procesos de mecanizado
y trabajar con todos ellos de forma simultánea, no uno primero y cuando acaba ese hacemos el siguiente. Eso no sería sincronizarlo, sería simplemente poner uno detrás de otro. Podríamos trabajar con todos ellos simultáneamente o con varios de ellos simultáneamente en función de las operaciones que estemos realizando. Obviamente no podemos utilizar hacer simultáneamente dos operaciones que, o bien, que sería el caso más sencillo, las herramientas chocarían, o que en esas dos operaciones estuviésemos utilizando el mismo eje C en sentido contrario. Uno quisiera girar para un lado y el otro quisiera girar para el lado contrario. En ese caso es imposible, no se pueden realizar esas operaciones. Pero siempre y cuando geométricamente sea posible realizar esas operaciones simultáneamente, SolidCAM nos lo va a permitir. Todo eso puede parecer un poco confuso. Por eso, una de las características que se buscan es que el gestor de sincronización y las simulaciones de máquina que hemos visto en webinars pasados sean útiles, sean sencillos y nos permitan detectar todas las colisiones que pueda haber y nos faciliten el trabajo de optimizar y validar el proceso de mecanizado que estamos realizando. Esto es, que podamos probar, ver dónde hay un problema, dónde hay una colisión, dónde hay cualquier cosa que pueda estar fallando, que nos pueda dar un problema en el futuro, se vea fácilmente y se pueda solucionar. Así hasta llegar a un proceso que sea el óptimo y que sea confiable. También tenemos, como he mencionado antes, algunos tipos de trabajos que podemos hacer en entorno Fresa, como son la superimposición, el desbaste balanceado, el mecanizado en paralelo. Hay muchas formas de sincronizar las operaciones que podemos estar haciendo en un entorno Fresa. Y con SolidCAM se pueden realizar todas ellas. No estamos limitados a simplemente algunos tipos de operaciones, aunque luego puedan ser las más comunes y nunca vayamos a utilizar una superimposición. Todo esto, al final, lo que nos tiene que dar es seguridad y lo que nos tiene que dar es confianza en lo que estamos haciendo y en que el código que va a salir está listo para ser usado. Una de las cosas que igual podemos buscar con este webinar es que los usuarios cojan confianza en que estas operaciones se pueden realizar. Visualmente o programando las API de máquina pueden ser complejas o muy complejas, pero utilizando un software de CAM con el que tengamos confianza, podemos realizarlas y podemos ahorrar tiempo y podemos hacer cosas que pensábamos que no serían posibles. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos tipos de trabajo que podemos hacer. Esto es una superimposición. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, lo que tenemos es que una misma torreta, con dos herramientas, va a estar trabajando con piezas que están en ambos cabezales de la máquina. Lo que va a hacer este cabezal, que es el cabezal móvil, este cabezal de la derecha, va a ser moverse de tal forma que compense el movimiento que va a tener la torreta para mecanizar en el cabezal de la izquierda, además del movimiento que le hace falta para hacer las operaciones que estamos haciendo en la pieza que tiene el sujeto, este cabezal de la derecha. De esa manera, si la torreta está moviéndose hacia la izquierda y este también tiene que moverse hacia la izquierda, lo que va a hacer va a ser moverse tanto como sea necesario para que se realicen las dos operaciones simultáneamente. Esta es una operación que puede ser útil en momentos concretos, en algunos casos. Por ejemplo, cuando solamente disponemos de una torreta o solamente tenemos herramientas de cilindrado que serían típicas de torno, y en la parte superior lo que tenemos es un usillo que no tiene ese tipo de herramientas. Podríamos estar haciendo con una única torreta operaciones en dos cabezales. Esta torreta estaría trabajando el doble. En esta foto de aquí abajo podemos ver cómo una máquina está realizando, por un lado, está realizando un agujero, está realizando un taladrado frontal, y con esta otra herramienta está haciendo un cilindrado en esta otra pieza de este segundo cabezal. Está haciendo un desbaste. Otra operación que podemos hacer es un desbaste equilibrado. En este caso, lo que estamos haciendo es utilizar herramientas de ambas torretas, o del usillo superior y de la torreta inferior. Estamos trabajando con dos herramientas, por tanto, podemos estar trabajando el doble de rápido o podemos estar trabajando con mayor precisión, con un mejor acabado.
Este tipo de operaciones tiene varias ventajas y puede ser más común que el caso anterior que hemos puesto. Aquí lo que tenemos sobre todo es un ahorro de tiempos. Incrementamos el uso de ambos canales, incrementamos el uso de herramientas en ambos sitios, porque las estamos utilizando simultáneamente. Podríamos hacer el trabajo simplemente con una plaquita, en este caso el ejemplo que tenemos sería un cilindrado, un desbaste, podríamos estar haciéndolo simplemente con la herramienta inferior. Al hacerlo con ambas, lo que podemos estar haciendo es hacerlo en la mitad de tiempo. ¿Para qué nos puede servir también en esto de forma indirecta? Para equilibrar el trabajo. Si tenemos operaciones que son más largas, que llevan más tiempo en uno de los lados que en el contrario, lo que podemos hacer es utilizar ambas torretas en el lado que es más largo para ahorrar tiempo en ese caso y que el tiempo que necesitemos al final en ambas partes sea el mismo. Vamos a ver esto con un ejemplo, esta operación, porque además esta operación de desbaste equilibrado es, bueno, bastante sencilla de realizar. Aquí tenemos una pieza. Esta pieza, como vemos, parece simétrica, pero realmente no es simétrica. En uno de los lados no tenemos agujeros y en el otro lado sí que tenemos agujeros. Por tanto, realizar esta parte va a ser más largo que realizar esta otra parte. En esta primera operación que ya tenemos hecho, al final estas piezas tienen que estar preparadas porque son demasiadas operaciones. Hemos realizado un refrentado de esta cara. A continuación lo que vamos a hacer va a ser el desbaste del cilindrado de este lado. Aquí tenemos en SolidCAM torneado, desbaste equilibrado. Vamos a llamar a la operación desbaste equilibrado. Vamos a coger una geometría. Vamos a mostrarla. Simplemente es la geometría que tenemos por aquí. Va haciendo el contorno de esta parte. No tiene ningún misterio. Como vemos aquí, lo que sí que tenemos son dos herramientas, puesto que vamos a utilizar herramientas en ambas torretas. Una primera herramienta que sería la herramienta guía o la herramienta principal. Vamos a seleccionarla. Aquí la tenemos. Vamos a utilizar como herramienta principal una herramienta que está en la torreta inferior. Podemos ver su montaje. Es esta herramienta, una herramienta normal para cilindrar en un torno, que la tenemos montada en la torreta inferior para la pieza que estará situada en este extremo. Bien. Como herramienta secundaria, vamos a coger una herramienta que esté en el husillo superior. En este caso vamos a coger esta herramienta número 2. Una herramienta propia de torno, pero que podemos acoplar en esta máquina en concreto, la podemos acoplar al husillo superior, aunque tenga aspecto de ser un típico husillo de un centro mecanizado. Aquí tenemos esta herramienta. Como vemos, esta herramienta está definida aquí en la torre. Está en la torre superior. Las otras herramientas estarán definidas en la torre inferior. Cada vez que vayamos a hacer vamos a definir una herramienta, vamos a tener que decirle a SolidCAM, al software, esa herramienta dónde está situada. Si está situada en una torreta, en un husillo, o está situada en otro. En este caso tenemos dos, tenemos la superior y la inferior. Por eso tenemos herramientas para el husillo superior y tenemos herramientas para la torreta inferior. Bien, vamos a seleccionar la 2. Los niveles, tecnología. Esta sí es una parte que es propia de este tipo de operaciones de desbaste equilibrado. Lo que podemos hacer es definir cómo queremos que trabajen ambas herramientas. Y de forma simultánea, las dos van a trabajar igual y van a hacer exactamente lo mismo. Simplemente estarán desfasadas porque una va por arriba y la otra va por abajo. Podemos sincronizarlas, dándoles un desfase tanto en el eje X como en el eje Z. Podemos hacer que una siga a la otra, simplemente definiendo la distancia en la cual van a estar separadas. Una va a ir por detrás de la otra.
Y aquí tenemos las opciones de acercamiento y retirada como en cualquier otra operación de torno. Al final esta operación de desbaste equilibrado es muy similar a lo que sería un torneado. Tenemos las mismas opciones en tecnología pues para cómo queremos que sea el desbaste, la estrategia o si queremos que nos quite las aristas, exactamente igual que lo tendríamos en una operación de torneado, de cilindrado. Bien, le vamos a dar a calcular. Aquí lo que nos ha hecho nos ha calculado cuáles van a ser las pasadas que va a realizar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vamos a salir de aquí. Hemos realizado ya esta operación. Desbaste equilibrado. Aquí tenemos otras dos imágenes de cómo sería aquí. Dos casos reales, imágenes de máquinas trabajando con el desbaste equilibrado. En este caso, si no recuerdo mal, es una máquina DMG en la cual tiene dos torretas típicas de torno, dos revólveres que están trabajando para cilindrar o hacer el acabado de esta pieza. Y en este caso estamos haciendo un desbaste con una CMZ, en la cual vemos que las dos herramientas están trabajando simultáneamente. En el caso del desbaste equilibrado, no es necesario entrar en la sincronización de canales, simplemente es una operación que nos permite trabajar con ambas torretas simultáneamente. Cuando lo que queremos es que la máquina trabaje con piezas que están en ambos cabezales, es cuando vamos a tener que entrar en la ventana de la sincronización, cuando vamos a decirle al software, a SolidCAM, cómo queremos que las vaya realizando, cuál queremos que haga primero, cuál queremos que haga después. El sitio donde tenemos la sincronización es en este botón, y lo que nos va a sacar son, como podemos ver aquí, son dos columnas. Empezamos por el setup, vamos viendo cuáles son las operaciones que se van a ir haciendo. El orden en el cual van a aparecer va a ser el mismo orden en el cual están apareciendo en el árbol de operaciones, de momento. Lo primero que estamos haciendo es un refrentado, estamos viendo este refrentado aquí. Después vamos a utilizar un desbaste equilibrado, como utilizamos ambas torretas, estamos utilizando ambos canales. Después vamos a hacer unos acabados, unas ranuras, estas operaciones que tenemos en el árbol de operaciones. Después vamos a hacer un planeado, vamos a hacer un trasladado central. Y aquí tenemos todo el árbol ordenado en función de qué herramienta estamos utilizando. Si estamos utilizando una herramienta del canal 1 o estamos utilizando una herramienta del canal 2. En este caso, el canal 1 son aquellas operaciones que estamos haciendo con las herramientas del husillo superior. Y en el canal 2 lo que estamos haciendo son las operaciones que estamos realizando con herramientas que están posicionadas en la torreta inferior. Bien, esa ventana que hemos visto tiene diferentes botones y vamos a ir explicando un poco para qué sirve cada uno de ellos. Este primero que tenemos aquí, no siempre visible, en la ventana que acabamos de abrir no estaba visible o no estaba activo. Lo que indicamos es que queremos que las dos operaciones, esta y esta, por ejemplo, queremos que empiecen simultáneamente. Esas dos operaciones deben de ser, lógicamente, de torretas diferentes. Queremos que las dos empiecen a trabajar a la vez. Si la operación previa de una de ellas ha acabado antes, lo que hará será esperar para que ambas empiecen a la vez. Con el segundo, lo que hacemos es decirle que cuando termine una, empiece la otra, posicionando una etiqueta, estas líneas negras, que siempre están en parejas o abarcando todos los canales. Queremos que cuando acabe una, empiece la siguiente. Con el tercero lo que hacemos es eliminar muchas de las etiquetas, por ejemplo esta número 6, y que nos ponga las etiquetas al final de las operaciones seleccionadas. Es decir, si hemos seleccionado varias operaciones de un mismo canal, de una misma torreta, que solamente nos ponga una etiqueta de tiempos al final de todas esas operaciones que van a ir agrupadas y van a ir juntas.
Con este cuarto botón lo que estamos haciendo es resetear la sincronización que hemos hecho, que nos ponga las operaciones en el mismo orden en el que aparecen en el árbol de operaciones. ¿Por qué? Porque en la ventana de la sincronización de canales lo que vamos a estar haciendo realmente es mover las operaciones de un sitio a otro. En el árbol siguen apareciendo tal y como las hemos programado. En la sincronización de canales no, podemos estar moviéndolas arriba y abajo. Con este botón lo que va a hacer va a ser ponerlos todos en el mismo orden en el que estaba. A continuación, lo que podemos hacer es agregar y quitar etiquetas de tiempo entre todas las operaciones. Que en este caso lo tenemos desactivado en esta captura de pantalla, lo que nos sirve es para agregar una nueva pieza de trabajo. Esto es dividir el árbol de operaciones en dos partes. Lo que estamos haciéndole es para ello, es decirle qué operaciones vamos a hacer en el lado izquierdo y cuáles vamos a hacer en el lado derecho, de forma que estemos trabajando con dos piezas de trabajo. Por eso se llama añadir una nueva pieza de trabajo. Vamos a tener una que es con la que hemos estado programando, que podría estar en el canal, en el cabezal principal, a la izquierda. Lo que vamos a hacer va a ser añadir una segunda pieza en el cabezal derecho, donde vamos a poder posicionar las operaciones que queramos realizar mientras estamos haciendo las del izquierdo. Parece un poco lioso, pero más adelante, cuando hagamos un ejemplo práctico sobre sincronización de canales, es lo primero que vamos a hacer y es algo que se va a utilizar siempre. Con el siguiente botón lo que estamos haciendo es borrar una etiqueta de sincronización. Podemos borrarlas todas o podemos borrarlo todo lo que hemos realizado. Otra opción que podemos hacer en la sincronización de canales es decirle a una operación cuánto tiempo queremos que tarde. Por ejemplo, si elegimos esta operación dándole a este botón, lo que podemos decirles es cuánto tiempo va a tardar. Si esta operación en el árbol nos había dicho que va a tardar 2 minutos, nosotros podemos decirle que queremos que tarde 5 minutos. ¿Por qué quisiéramos alargar o acortar estos tiempos? Pues, por ejemplo, para que empiece o acabe a la vez que otra operación y tenerlas ordenadas. Porque con este botón lo que vamos a hacer va a ser restablecerlo, y con lo que estamos haciendo es poner cada una de las operaciones en función del tiempo que va a tardar realmente. Así vemos que estas operaciones, esta es la segunda, va a ser muy larga, lleva mucho tiempo, pero tenemos otras operaciones que son mucho más cortas. ¿Por qué? Estas operaciones de acabado, de ranurado, apenas van a ocupar un segundo. En realidad estos tiempos no son ciertos, puesto que tenemos muchas operaciones sin calcular. Dándole otra vez al mismo botón, lo que vamos a hacer va a ser ver todas las operaciones uniformes. Todas las operaciones, tarden lo que tarden. Esta es de 29 minutos, esta es de 1 minuto. Todas van a ocupar el mismo espacio. Y luego tenemos uno de los botones más importantes, porque antes estábamos hablando de la seguridad, y lo que nos hace es comprobar las incompatibilidades. Es decir, nosotros podemos intentar mover las operaciones de una manera que sea imposible, porque ambos están utilizando los mismos ejes. Lo que nos va a decir con este botón va a ser lo que nos va a marcar en rojo que esas operaciones no pueden realizarse simultáneamente. Esas operaciones son incompatibles entre sí. Por eso lo hemos puesto en negrita, es un botón que se utiliza y se debe utilizar, y es el que al final nos está dando esa seguridad y esa confianza en que lo que estamos sincronizando tiene sentido y el programa no está detectando ninguna incompatibilidad que se nos pudiese estar pasando. A continuación tenemos diferentes botones, estos 3, para ver cómo queremos y en qué colores queremos ver las operaciones. Podemos cambiar los colores para que se vean en función de la torreta en la cual están las herramientas, en función de la pieza sobre la que estamos trabajando. Estos colores incluso se pueden definir en la configuración de SolidCAM para que sean aquellos colores con los que nos podamos sentir más cómodos, o los colores con los que estemos más acostumbrados a trabajar. Toda esta sincronización la podemos exportar, la podemos importar. Si hemos movido alguna operación, las hemos subido, las hemos bajado y vemos que ha dado algún problema, tenemos un botón para deshacer, un botón para rehacer, una pequeña configuración de cómo funciona este
subprograma esta ventana de sincronización de canales y los típicos botones pues, para calcular, simular, generar código y botones para utilizar el zoom en esta ventana de sincronización de canales. En este caso tan solo tenemos dos y bueno, nosotros lo vemos más o menos sencillo, pero si tuviésemos una máquina que tuviese más canales y estamos hablando de tener más de una docena de canales, la forma en la que se van a visualizar las cosas sí es importante. Entre dos canales, cambiar un color u otro, al final sabes cuál está a la izquierda, cuál está a la derecha. Bueno, puede parecer un poco accesorio. Cuando se tienen ya muchos canales, sí es importante el poder verlos más, ver menos, olvidarte de ciertos canales y centrarte en unos. Toda esta sincronización, al final, lo que tenemos son ciertas limitaciones. Antes de entrar en ello, y porque las vamos a ver en estas limitaciones que tenemos en la sincronización de canales, lo que vamos a ver va a ser algunos MCOs. Ya hablamos en el anterior webinar sobre MCOs y vimos algunas de las operaciones que se podían hacer con ellos. En el caso de la sincronización de canales, los MCOs son obligatorios, no son opcionales. Tenemos que utilizarlos. Por ejemplo, al final de las operaciones que estamos haciendo, debemos incluir un MCO con el cual lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la pieza. Si no tenemos este MCO, lo que nos va a suceder es que no nos va a dejar añadir una pieza. Además, este MCO de Stock Release debe estar delante de los MCOs de transferencia de piezas. Todas estas normas vamos a verlas incluyéndolos en la pieza en la que teníamos en SolidCAM y luego hacemos un repaso, si nos da tiempo, de todas estas limitaciones o todas estas cosas que debemos de tener en cuenta para realizar la sincronización de canales, puesto que, como hemos dicho al principio, tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana si luego lo que vamos a tener son incompatibilidades entre las diferentes operaciones. Como vemos en esta pieza, tanto en la ventana de sincronización de canales como en el árbol, lo que no tenemos es una transferencia. Si no transferimos la pieza del cabezal izquierdo al cabezal derecho, no podemos trabajar sobre las operaciones que queremos hacer aquí. No podemos hacer estas ranuras, no podemos hacer estos desbastes. Por ello, hemos eliminado esa transferencia. Todas estas operaciones nos aparecen con este recuadro en rojo. Bien. El primer MCO que vamos a incluir, puesto que siempre tenemos que incluirlo, va a ser el de quitar la pieza, el del Stock Release. Tenemos aquí una definición inicial. Estamos utilizando una submáquina. Aquí podemos elegir entre unas y otras. El punto cero en el Mac 2 está en el lado derecho. ¿Por qué? Porque va a ser cuando la pieza esté en el lado derecho, cuando ya tendremos la pieza acabada y cuando vamos a soltarla. Ya, añadimos este usillo y lo que vamos a hacer va a ser decirle en la fijación de Open a Stock Release. Guardemos y seguimos. Vamos a nombrar esta operación. Es importante ser ordenado. Soltar pieza. Muy bien. Otro que tenemos que hacer para que todo esto funcione será transferir la pieza de un lado al lado contrario. Aquí, después de hacer este hexágono, vamos a poner la pieza en derecho, después de hacer este hexágono es cuando vamos a querer que la pieza vaya al lado contrario. Se sujete por aquí y podemos trabajar sobre este otro lado. Muy bien, vamos a añadir un primer MCO que vamos a llamar sincronización. En este caso lo que vamos a hacer va a ser que ambos cabezales giren de forma sincronizada. Le vamos a añadir en la máquina, se me ocurre, vamos a añadirle una parada opcional, por si queremos hacer algún tipo de
de inspección, por ejemplo, a lo que estamos haciendo con la máquina. En segundo lugar, vamos a coger el usillo superior y le vamos a decir que descargue la herramienta para ver que no tenemos ningún tipo de colisión. Descargar herramienta. Y vamos a mandar esta torreta superior, este usillo que es bastante voluminoso, lo que vamos a hacer va a ser mandarlo con un movimiento, le vamos a decir que se vaya a casa. Y le vamos a decir que se gire, porque este usillo puede girarse. Entonces, en vez de estar apuntando hacia abajo, que es más largo, lo que vamos a hacer va a ser decirle que se gire. Aquí podemos verlo cómo está moviéndose este usillo. Y le podemos decir cómo queremos que se mueva. Vamos a decirle que se mueva 90 grados. Y se queda así. Añadir valores de los ejes. Bueno, esta segunda es innecesaria. Bien, ahora que ya sabemos que tenemos espacio porque hemos quitado el usillo superior, vamos a empezar con lo importante, que es a lo que veníamos, con la sincronización de ambos cabezales. Primero vamos a empezar con el principal, con el izquierdo. Vamos a decirle que la sincronización del usillo se ponga en on. Vamos a ir al cabezal secundario, el trasero. Lo primero que vamos a decirle es que abra las mordazas y luego le vamos a decir que se sincronice. Lo de abrir las mordazas es importante. Si se acerca con las mordazas cerradas a la pieza, lo que va a hacer va a ser golpearla. Tiene que tener las mordazas abiertas para luego poder cerrarlas y coger la pieza. Bien, aquí ya lo tenemos. En este no le hemos puesto la sincronización. Sincronización. Aquí, eso es. Hecho. Ahora que ya tenemos los dos cabezales sincronizados, lo que vamos a hacer va a ser pasar la pieza de uno al otro, es decir, el cabezal de la derecha, el cabezal secundario, el cabezal trasero, muchas formas de llamarlos, lo que va a hacer va a ser acercarse a donde está la pieza, agarrarla y retirarse. Así lo que vamos a hacerle es decirle que este trasero haga un movimiento. Ahora está moviéndose sin pieza. Podemos configurarlo en este caso de esta forma, que es más visual, y decirle que vaya hasta... He movido el ratón y esto se ha movido. Vamos a decirle que vaya, bueno, hasta el 780. Hasta aquí. Ahí va a ser donde queremos que amarre la pieza. Podemos ponerle uno más, podemos ponerle uno menos. Bueno, 780 es suficiente. Y en el C1, en el 0. Añadimos. Cerramos esta ventana. Al principal, cabezal izquierdo, lo que le tenemos que decir es que nos abra la mordaza. Open. Y al secundario, que ya está en su sitio, ya nos hemos acercado a la pieza, lo que le vamos a decir es que se retire, que vuelva a su posición normal, a su casa. Si me estoy dando cuenta que antes, aquí, además de moverlo, lo que tenemos que hacer es decirle que la fijación la cierre, que la cierre sobre la pieza. De esa manera lo que hemos hecho ha sido, primero, el cabezal de la derecha lo hemos movido hasta la pieza. En segundo lugar, hemos cogido el cabezal de la derecha y lo hemos cerrado sobre la pieza. Recordemos que antes ya los habíamos sincronizado de forma que están girando de forma sincronizada. El cabezal principal abre su mordaza, para que ya no estén ambos cabezales agarrando la pieza, y el trasero, una vez que ya el principal no está sujetando la pieza, puede retirarse hacia la derecha con la pieza. Hemos cerrado y ya las tenemos. Como vemos, una vez que hemos realizado estos MCOs de transferencia de pieza, todas las operaciones que aquí teníamos con un círculo con un cuadradito en rojo ya están disponibles. No están calculadas, pero ya están disponibles. Podemos
podemos ir viéndolas cómo funcionan, y las tendremos también incluidas en la sincronización de canales, que antes las teníamos en rojo, ahora ya no las tenemos en rojo. Esta sería una primera parte de cómo se realizaría estas operaciones para preparar esta pieza y poder realizar la sincronización de los diferentes canales. Ahora estamos viendo aquí cómo tenemos la transferencia de la pieza de un lado al otro. Esta sería la primera operación que vamos a realizar en el lado contrario de la pieza. Es decir, si nosotros estamos trabajando aquí, esta sería la primera operación que vamos a realizar en este lado, cuando la pieza ya está puesta en el lado derecho. Y ahora sí que tenemos disponible este botón, que lo que nos hace es añadir una pieza. Esto lo que nos hace es añadir que vayamos a tener una pieza en el cabezal de la izquierda y otra pieza en el cabezal de la derecha, de forma que podamos hacer operaciones con ambas torretas en ambos cabezales, en ambas piezas. Y estamos sacando mayor partido a la máquina, puesto que tiene esta opción. No estaríamos utilizando un torno fresa con doble cabezal para realizar unas operaciones en un sitio y otras operaciones en el otro, pero que primero trabajamos en el lado izquierdo y luego trabajamos en el lado derecho, y no en los dos simultáneamente. Si trabajásemos de esa manera, lo que estaríamos ahorrándonos es que un operario tenga que ir y dar vuelta a la pieza, y tan solo estaríamos utilizando la transferencia de un lado al otro sin tener que coger ceros y, bueno, de una forma automática. Con esto lo que vamos a incluir es que estas operaciones las podemos estar haciendo y estén intercaladas, operaciones en ambos cabezales, y que se puedan llegar a hacer de forma simultánea. Bueno, queríamos hacer un webinar corto, por eso lo hemos dividido en dos partes. Ya nos hemos pasado de la media hora que teníamos como objetivo. Queremos que estos webinars sean rápidos, sean instructivos y no se hagan demasiado pesados. Muchas gracias, Igor. Bueno, la verdad es que nos quedamos con la información reciente y con ganas de más, ¿eh? Que si te parece bien, vamos a ver el panel de webinar y comprobar si hay alguna duda. Comprobamos, si nos da tiempo y es una duda corta, solucionamos ahora, y si no, pues decides si para el próximo webinar o bueno, la contestamos en privado si es algo que vemos que es más puntual. Vale. Vale, si hay una duda, vale, dice aquí, ¿podrías poner en esa pieza un ejemplo de cómo se muestra la incompatibilidad? Sí, eso no lo hemos... ¿Nos da tiempo? No lo hemos mostrado. Y así podemos ver también cómo cambian los colores, que antes lo he mencionado solamente por encima. El botón de colisiones. Vamos a arrastrar esta operación. Así también vemos cómo es esto de mover operaciones de un sitio a otro. Lo que hemos hecho, vamos a dar para atrás, es mover esta operación. La hemos movido aquí arriba, como si estuviésemos haciendo un cambio, de alguna manera, en el orden en el que se están haciendo las operaciones, para que estas dos operaciones se hagan simultáneamente. Y ya tenemos disponible la vista de colisiones, que es de la que estábamos hablando antes en el PowerPoint. Comprobamos y hay una colisión, hay una incompatibilidad en poner estas dos operaciones simultáneamente. Esto es lo que nos va a hacer que esta ventana de sincronización de canales sea útil y nos dé la seguridad de verificar y comprobar lo que estamos realizando con la máquina. Si el ordenador SolidCAM detecta que algo es incompatible, nos lo va a decir de una forma visual, igual que cuando estamos configurando la máquina o hemos estado haciendo los movimientos del MCO en la transferencia. Hemos visto cómo el usillo superior se ponía en rojo. ¿Por qué? Porque nos habíamos salido de sus límites de movimiento. Y lo mismo cuando estuviesen chocando ambas torretas o estuviesen colisionando herramientas de arriba y de abajo haciendo una simulación de máquina. Nos va a marcar como el problema que tenemos, y en una simulación de este tipo estaríamos viendo que ahí vamos a tener problemas. En este caso, lo que nos está diciendo es que eso no es posible, poner estas dos operaciones simultáneamente no es posible, no podemos hacer este planeado mientras estamos haciendo esta ranura. Recordemos que ambas operaciones están hechas sobre el mismo lado. O sea, aquí lo que estamos haciendo es
una ranura y un planeado, que sería realizar este planeado mientras estamos haciendo esta ranura. Y eso, voy a quitar las trayectorias que tengamos. Vamos a quitarlas todas. Lo que estaríamos intentando hacer es este planeado de esta cara mientras estamos haciendo esta ranura o esta otra. Para hacer esta ranura lo que estamos haciendo es utilizar el modo torno. La pieza está girando. Para realizar esta operación de planeado en el lado derecho, lo que necesitamos es que la pieza esté quieta y bloqueada. No puede ser que gire y esté quieta simultáneamente, eso es incompatible. Lo que nos ha detectado SolidCam y el gestor de sincronización de canales es que esas dos son incompatibles. No puede ser que una gire y esté parada a la vez. Es un ejemplo. Habrá muchas más preguntas, pero esta tan solo ha sido la primera parte de cómo se realiza esta sincronización. Hemos utilizado esta pieza. Sí que lo que quería recalcar es, por un lado, cómo se hacen que las operaciones que estamos realizando son las mismas que podemos estar utilizando en cualquier pieza que podamos tener. Hay mucha gente que tiene tornos con herramienta motorizada, las operaciones son las mismas. Al final, aunque tengamos un usillo arriba, lo que estamos utilizando son operaciones pues, de 2 ejes y medio o de HSS, estamos utilizándolas sobre un torno, funcionan exactamente igual. Hay operaciones que son sencillas de hacer, como un desbaste equilibrado, y al final estas operaciones que estamos haciendo son las que nos van a aparecer en la sincronización de canales y con las que vamos a poder trabajar. Igualmente repasar un poco cómo se hace una transferencia y cómo funcionan los MCOs, que es simplemente ir agregando cosas que queremos que vaya haciendo la máquina, que se mueva, que se sincronicen, que abran las mordazas, que las cierre, que haga una detención opcional. Ya vimos cómo ponerle que ponga taladrina, que gire la pieza sin que estemos mecanizándola simplemente para limpiarla o para lo que sea. Bueno, pues entonces ahora sí, Igor, si te parece bien, damos por terminado el webinar de hoy. Por supuesto, les animamos a suscribirse a nuestras redes sociales y seguirnos. Y bueno, esperamos que con estos webinars pues que saquen el mayor provecho del software y sus funcionalidades. Así que nada, nos despedimos. El equipo de SmartPM, muchas gracias y hasta el próximo webinar. Hasta la semana que viene.